Entonces, el video de hoy día va a quedar en dos partes, ¿ya? Por si acaso. Entonces, lo que les decía, cuando ustedes señalan el diagnóstico, como yo les decía, cuando hay un tema cultural, un tema de clima, hay siempre quiere ver la encuesta de clima. Entonces, una actividad de diagnóstico que tienen que hacer sí o sí es ir a revisar los indicadores de la encuesta de clima, ¿ya? La idea es que ustedes en esa fase después vayan y redacten otras actividades que vayan en función de eso, de identificar los orígenes de los problemas del trabajo en equipo, actividades que tiendan a eso, a identificar el origen de los problemas del trabajo en equipo. Y cuando piensen en la implementación de las actividades que van a hacer para mejorar el trabajo en equipo, recuerden, como les he dicho, las actividades tienen que ser pensar en las personas, ¿ya? Trabajar con las personas, reuniones, focus, talleres, ¿ya? Entonces pueden hacer taller y ponerle un nombre. Generalmente pasa eso cuando uno hace el proceso de gestión del cambio, hace el taller de trabajo en equipo, o el taller de los super amigos, no sé, de repente la idea es ponerle como nombres bien entretenidos para que la gente participe también finalmente de eso, ¿ya? Dentro de la implementación recuerden siempre colocar actividades outdoor, actividades fuera de la oficina, de equipo, ¿ya? Entonces ahí yo que les sugiero, vayan y busquen en internet porque hay un montón de consultoras que ofrecen actividades para mejorar el trabajo en equipo. Entonces no tienen que descubrir la pólvora, eso ya lo hacen muchas consultoras. Vean ustedes qué es lo que ofrecen, por ejemplo, las consultoras que se dedican a eso, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades que ellos proponen, ¿ya? Van a encontrar canopy, subida de cerros, que también son actividades que son propias porque obviamente van generando trabajo en equipo. Entonces oriéntense por eso, ¿ya? Y en la fase de seguimiento recuerden que tienen que agregar actividades que tiendan a medir que lo que ustedes hicieron cambió, ¿ya? A través de indicadores, que es precisamente lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿ya? Antes de eso, ¿ustedes saben lo que es un indicador? Defíname con sus palabras qué es un indicador. ¿Indica algo? Muy bien, indica algo. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el indicador de su desempeño acá en ENAC, de la carrera? Las notas, los porcentajes. Las notas. Es un indicador. Si ustedes sacan un 7, es un indicador de que saben. Si ustedes sacan un 2, es un indicador de que no saben, ¿cierto? Entonces, esos son indicadores, ¿ya? ¿Qué otro indicador conocemos? Por ejemplo, que les suene, que ocupamos todos los días. Ya va a haber uno. La temperatura es el indicador. Entonces, si nos dicen que van a ser 35 grados, ya sabemos que va a ser calor. Pero si nos dicen que van a ser 5 grados, sabemos que hace frío. ¿Se fijan? Porque nosotros sabemos que 5 es poco y 35 es harto. Y le asignamos un valor a eso. ¿Se fijan? Entonces, la temperatura también es un indicador, porque nos indica si va a ser calor o va a ser frío, y en función de eso nosotros nos abrigamos, ¿cierto? Entonces, los indicadores son medidas que nos dan referencia de algo. Las notas, las temperaturas, no se me ocurre otros por ahora, pero son cosas que generalmente nosotros le atribuimos un valor, ¿ya? ¿Y por qué tienen esta característica que tiene que ser numérica? Porque en el fondo tiene la capacidad de ser medible, ¿ya? Algo que no es numérico difícilmente puede ser medible. La asistencia es un indicador, por ejemplo, como bien dice Dominique. 60% de asistencia es una asistencia mínima para aprobar. Bajo eso es un indicador de que la persona no asistió ni siquiera a lo mínimo, por lo tanto reprueba. ¿Se fijan? Entonces, cuando ustedes construyan un indicador tienen que tener esa lógica. Es un número que nos permite clasificar algo, si está bien o está mal. Y cuando nosotros lo hacemos en esta intervención, hace referencia, por ejemplo, a la situación anterior, si está mejor o está peor, ¿ya? Entonces, vamos a definir lo que es un indicador. O igual que va a mi efecto. Ya, un indicador es una característica específica observable. O sea, se tiene que medir, no puede ser algo intangible, algo que no podamos medir, ¿ya? Medible, y que puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. ¿Se fijan? Entonces, bueno, ahí le voy a dar algún ejemplo después. Debe haber por lo menos un indicador por cada resultado. Esto es clave, ¿ya? Nosotros, si proponemos 3 o 4 resultados, tenemos que indagar de que efectivamente esos 3 o 4 resultados tengan un indicador que lo permita, ¿ya? No podemos dejar una parte del problema sin medir el seguimiento, porque finalmente no vamos a ver si efectivamente cumplimos el objetivo o no, ¿ya? Entonces, supongamos que sus propuestas están enfocadas en mejorar el liderazgo, la comunicación
y el empoderamiento, supongamos, en la organización. Tienen que utilizar un indicador para medir liderazgo, otro indicador para medir la comunicación y otro indicador para medir el empoderamiento. ¿Se fija? No puede quedar un resultado que ustedes plasmen sin un indicador que permita ver el estado de avance o no, ¿ya? El indicador debe estar enfocado, debe ser claro y específico, ¿ya? Y tiene que, obviamente, evidenciar que hubo un cambio. Un indicador debe ser definido en términos precisos, no ambiguos, ¿ya? Súper claro, que describan claro y exactamente lo que se está midiendo. Si es práctico, el indicador debe dar ideas relativamente buenas de los datos necesarios y de la población entre cuál se medirá el indicador. Eso básicamente quiere decir que, como por ejemplo el ejemplo que daba recién, ¿ya? La temperatura, en el fondo todos conocemos la temperatura, todos sabemos que si hacen 30 grados hace calor y si se hacen 5 grados hace frío. Por lo tanto, cuando nosotros construyamos indicadores, también la gente lo tiene que entender de manera igual, ¿ya? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un indicador? Tiene que ser válido, o sea, tiene que medir algo exacto, ya no puede estar midiendo otra cosa, ¿ya? Si yo estoy midiendo el impacto de una capacitación, tiene que medirme el impacto de una capacitación, no me tiene que medir, por ejemplo, la satisfacción por un convenio, ¿ya? Tiene que ser confiable. ¿Qué significa eso? Si yo lo aplico en distintos momentos del tiempo, me debería arrojar los mismos resultados, ¿ya? Eso significa que un indicador es confiable, ¿ya? Eso significa que si yo lo aplico en distintos momentos, me debe dar los mismos resultados. Preciso, que básicamente es que tiene que ser numérico. Medible también hace referencia a eso, que se pueda cuantificar, ¿ya? Que me permita ver si mejoré o empeoré después de la intervención que yo hice, ¿ya? Oportuno, que obviamente esté dentro de los plazos pertinentes con los cuales estamos trabajando, ¿ya? O sea, si yo estoy midiendo algo hace 2 años atrás, por ejemplo, no voy a ver un dato de 5 años atrás porque seguramente me va a contaminar la información, ¿ya? Y obviamente tiene que ser importante programáticamente, tiene que estar vinculado a lo que estamos haciendo, ¿ya? No construir un indicador de algo que no estamos viendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, construyamos indicadores en conjunto. ¿Cómo creen ustedes que podríamos construir indicadores para ver el impacto de un programa de capacitación en Excel? ¿Cómo ustedes que podríamos verificar que después de que hicimos una capacitación en Excel, los trabajadores o en general mejoró el nivel de manejo de Excel de los trabajadores? ¿Cómo se le ocurre a ustedes? ¿Que hagan una planilla? Efectivamente, ahí es súper fácil. Como es Excel, le hacemos un ejercicio de diagnóstico al principio y después le aplicamos el mismo ejercicio al final. ¿Qué debería pasar? Al final debiesen tener un mejor desempeño que al principio. ¿Por qué? Porque entre medio estuvo el curso. ¿Se fijan? Entonces, ahí es fácil poder ver el desarrollo, ¿ya? ¿Qué otra cosa se le ocurre que pudiéramos ver que efectivamente una capacitación en Excel tuvo un impacto? Ya, yo les voy a dar un ejemplo. Simplemente hacer una lista, por ejemplo, de funciones que se hacen en el Excel, ¿ya? Entonces yo le pregunto al trabajador antes de la capacitación: ¿usted sabe hacer tabla dinámica? No, ya. ¿Sabe hacer macros? No, ya. ¿Sabe hacer hipervínculo? No, perfecto. Y después le hago la misma encuesta al final de la capacitación. Entonces me dice: y ahora, ¿usted sabe hacer macros? Sí. ¿Sabe hacer tablas dinámicas? Sí. ¿Sabe hacer...? ¿Sabe? Sí. Ah, perfecto. ¿Se fijan? Entonces ahí yo estoy midiendo el impacto. Porque lo que antes era no, ahora sí. Entonces esa ausencia de conocimiento que antes estaba, ahora se revirtió porque los trabajadores saben hacerlo. ¿Se fijan? Esa es la lógica. En el fondo, algo que antes no estaba, a partir de la capacitación debería estar. Entonces básicamente es construir una encuesta, una pregunta, preguntarle simplemente al trabajador: esto que no sabías, ¿ahora lo sabes hacer? Sí, listo. Es un indicador de que hubo un avance, ¿ya? Otro ejemplo: ¿cómo podríamos construir indicadores para ver si la productividad de los trabajadores cambió al momento en que la jornada se disminuyó en 5 horas? ¿Por qué? Porque generalmente, ¿cuál es el temor? El temor que tienen los jefes cuando uno quiere bajar la jornada es que si les doy menos horas de trabajo van a trabajar menos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos verificar efectivamente que si bajamos la jornada en 5 horas la gente va a seguir trabajando igual? ¿Cómo se les ocurre? Profe, que van a estar motivados por irse más temprano, entonces van a tratar de hacer las cosas más rápido.
Eso pasa. Tarde. Efectivamente pasa eso. Cuando, porque a mí- Hacer una planificación de las cosas que tienen que hacer. no, porque es un seguimiento. Aquí lo que estamos haciendo es ver el impacto. Recuerden que un seguimiento es ver el impacto. En este caso, ¿cuál fue la intervención? Bajar en la jornada en 5 horas. En el ejemplo anterior, la intervención era el curso de capacitación, ¿cierto? Acá la intervención es bajar la jornada en 5 horas. Entonces, cuando pensamos en seguimiento, es ver qué impacto tuvo en la productividad el hecho de haber bajado 5 horas la jornada. Entonces, como bien decían, hay un tema de que efectivamente la gente por irse antes va a hacer la pega mejor. Le aseguro que va a pasar eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver si la productividad cambió a partir de la implementación del cambio de la jornada? ¿Cómo se le ocurre? Con números, con... Con los resultados de la productividad, pues es simple. los resultados, Claro, con claro. resultados, profe, con resultados. Claro, pues sí, es súper simple. Una persona X, antes con 45 horas producía 40, y ahora con 5 horas menos produce 40. ¿Hubo algún impacto? No. Por lo tanto, que trabajen 5 horas menos, ¿impacta la productividad? No, porque las personas siguen haciendo su mismo No. nivel de pega con 5 horas menos. ¿Se fijan? Es súper simple, ¿ya? Entonces, en este caso, se bajó 5 horas la jornada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo veo si la productividad cambió? Simple, pues. Veo lo que producía antes y veo lo que produzco ahora. Si produzco lo mismo, básicamente no tuvo ningún impacto haber bajado las 5 horas, por lo tanto la productividad de la gente se mantiene. ¿Se fijan? Siempre, por lo general, siempre cuando hacemos un indicador es comparar el ahora con el después. Piensa en eso, siempre es comparar el ahora con el después. ¿Ya? La mejora del desempeño de los trabajadores está en recibir un bono de incentivo al desempeño. O sea, aquí ¿cuál fue la implementación? ¿Cuál fue el cambio? Se les pagó a los colaboradores un bono por incentivo. ¿Ya? Y yo quiero ver si ese bono de incentivo cambió en algo el desempeño de los trabajadores. ¿Cómo lo puedo ver? Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Evaluando el desempeño de los trabajadores. Exactamente, sí, pues, es súper simple. Si yo quiero ver el desempeño antes y después de un bono, lo mido antes del bono y después lo mido después del bono, el desempeño. ¿Se fijan? Los indicadores hacen ¿El eso. rendimiento igual o no? Exactamente, el rendimiento antes del bono y después del bono. ¿Ya? Entonces, si después del bono la gente es más El productiva, compromiso también yo lo diría, profe. el compromiso es difícil de medir. Es que eso es un indicador difícil de medir. Pero me refiero a que si llega tarde o no llega tarde dándole el bono. Disculpa, no te he entendido porque están pasando una moto. Que le digo que el compromiso de, al darle el bono, que no lleguen más tarde o Ah, que cumplan claro. con el horario. Claro, que por ejemplo, eso se traduce en indicadores de desempeño. Por ejemplo, llego más temprano. ¿Se puede evidenciar eso? ¿Que yo llego más temprano? Sí, pues. ¿Cómo? Viendo los registros de asistencia. Se puede Con el reloj control. claro, el reloj control. Ya, mira, pagamos el bono y empezaron a llegar toda la hora. Antes llegaban todos atrasados, llegan toda la hora. Hay un cambio, ¿se fijan? Después ver el desempeño, ¿ya? ¿El desempeño se puede ver? Sí, pues se puede ver, porque el desempeño generalmente se cuantifica, ¿ya? Por ejemplo, antes nosotros seleccionábamos, no sé, pues 10 personas a la semana, después del bono estamos seleccionando 20. O sea, los procesos de selección no estamos demorando menos, lo estamos haciendo más eficiente porque estoy más motivado porque me están pagando más. ¿Se fijan? Entonces, son cosas que efectivamente se pueden ver. Pero temas como el que acaba de mencionar Cindy, por ejemplo, temas tan abiertos como el compromiso, ¿se puede medir? O sea, ¿se puede medir que una persona esté más comprometida que antes? Eso es más difícil porque ellos son temas que son directamente con nuestro... con nuestra forma, con nuestra conducta, ¿ya? ¿Se puede medir nuestra motivación? O sea, uno básicamente observa a una persona cuando está motivado o no, pero ¿habrá un indicador de motivación? En psicología lo hay, pero efectivamente son pruebas psicológicas que tú debieses aplicar en una persona para poder ver si es que efectivamente está más motivado que antes, ¿ya? Pero hay ciertas cosas que son muy, por decirlo, muy internas, que son difíciles de poder medir. Por lo tanto, todos esos aspectos quedan fuera, ¿ya? Lo que tenemos que evaluar son aspectos que, como decía ahí, sean visibles, sean susceptibles de medir, que nosotros los podamos observar, ¿ya? Y porque generalmente siempre tienen que ser numéricos, ¿ya? Porque recuerden, cuando nosotros hacemos un indicador queremos ver si a partir de nuestra implementación la organización está mejor o peor que antes. Entonces básicamente es atribuirle características
numéricas. ¿Ya? Ahora, como les digo, la próxima clase, el próximo martes, vamos a terminar de ver el marco metodológico y ver una y ver cómo van a construir la carta GAN. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el formato se lo voy a dar yo. ¿Ya? Así como, en el fondo yo le voy a dar el formato y ustedes van a tener que ir completando la información, ¿no? ¿Ya? Veo que igual algunas cosas no les calzan, así que lo más probable es que trabajemos en un ejemplo práctico con respecto al caso puntual, ¿ya? Para que ustedes también vayan teniendo más visibilidad, en el fondo tengan más concreto lo que tienen que hacer, porque veo que está un poco abstracto, porque también es algo que estamos viendo por primera vez, así que igual yo les voy a ayudar algo con las referencias de los contenidos, ¿ya? Ahora, yo quiero ver la carta, me interesa ver la carta GAN, pero ahí tengo dos preguntas, como para pensar la clase del martes. Primero, ¿han hecho carta GAN antes ustedes, en administración, por ejemplo? Se hizo una, pero así rápido, no toda. O sea, fue como que una persona la hizo, no es que todos la hiciéramos. O sea, ustedes en Entonces, sus trabajos no han hecho carta GAN todavía. No, no hemos hecho. No. Ya, primera pregunta. Segunda pregunta, y sincero, ¿cómo andan en Excel? Una carta GAN en Excel es fácil, es simple, pero ¿cómo andan en Excel? ¿Cómo va a poder hacer una carta GAN? En términos, porque mi pregunta es, ¿parto desde cómo se hace desde el formato de Excel o ya parto con el formato predefinido? Esa es mi pregunta. ¿Cómo andan en Profe, yo creo que Mejorando, sabemos mejorando. Daniela? te digo que yo creo que sabemos como lo básico. O sea, más que nada debería enseñarnos cómo hacer una carta de Ya, entonces lo vamos a hacer desde el principio. O sea, voy a partir desde la planilla Excel, así que tal cual como viene, y vamos a empezar a armar la carta GAN, ¿ya? Pero después la idea es que ustedes hagan ese mismo formato. Entonces, en la clase yo les voy diciendo cómo lo hacen, pero la idea es que no les voy a mandar el molde, la idea es que lo hagan ustedes por lo menos la carta GAN, ¿ya? Eso. Voy a sacar la foto para la asistencia. Eso, entonces, al martes espero, como les digo, su primer avance con los objetivos del marco teórico. Vamos a terminar de revisar en forma práctica el marco metodológico. Yo creo que lo más práctico es que trabajemos por lo menos en una actividad con lo que estábamos viendo recién, ¿ya? De un diagnóstico, después de implementación y un seguimiento para que en el fondo tengan clara la secuencia lógica de cómo se establece. Y vamos a ver el tema de la carta GAN, ¿ya? Para que lo trabajemos en conjunto y vayamos desarrollando juntos este calendario donde nosotros organizamos la actividad, ¿ya? Eso, si no tienen dudas, consultas. ¿Hay algo que haya retirado de la clase? Profe, yo tengo una consulta. Cindy. Mire, más que nada una consulta que era una recomendación, profe, sobre el trabajo. ¿Usted qué piensa que sobre el trabajo, que es bueno dividirlo el trabajo o es mejor que todos hagamos todo? Se lo pregunto porque estaba viendo que la primera parte hay que enviársela, entonces nosotros nos dividimos el trabajo, entonces a mis compañeros les tocó la primera parte, entonces no sé cómo usted consejo que nos puede recomendar, ¿lo hacemos todas juntas o por separado igual? Yo creo que la primera parte está bien que se la dividan porque en el fondo tienen que ir a investigar. Entonces, por ejemplo, ya B2 tú, B2 tú y después solamente ahí se coordinan y juntan la información. Entonces, yo creo que la primera parte, que es lo que tienen que entregar el próximo martes, lo pueden trabajar perfectamente de manera individual, ¿ya? La segunda parte, no. ¿Por qué? Porque la idea es que recuerden que ustedes tienen que definir las actividades de diagnóstico, de implementación y de seguimiento. Por lo tanto, yo asumo que tiene que haber una reunión de coordinación entre ustedes para definir, ya, qué vamos a hacer acá, qué vamos a hacer acá, qué vamos a hacer acá. Entonces, la primera entrega pueden dividirse el trabajo, no hay problema. Pero yo creo que de la segunda lo que hace referencia a la parte metodológica, donde ustedes tienen que proponer acciones, yo les sugiero que mejor se junten, ¿ya? Porque esa parte en sí no es tanto texto, ¿ya? Porque no tienen que redactar, sino que básicamente tienen que decir lo que van a hacer. Por lo tanto, en términos de construcción de trabajo,
en menos tiempo. Lo que les va a tomar más tiempo es ponerse de acuerdo, pensar con una lógica que le estoy pidiendo yo el trabajo. Entonces, primera entrega individual, pero la segunda les sugiero que se junten. ¿Por qué? Porque tienen que tomar definiciones en conjunto de las actividades, ¿ya? Y tienen que estar en coherencia con lo que ustedes están pensando, tienen que ser acordadas por ustedes, ¿ya? O sea, esa es mi sugerencia. Ya, profe, muchas gracias. Ya, eso. Entonces, nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. A votar, si pueden ir a votar mañana o el domingo. Recuerden que es súper importante votar, así que eso. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Profe, disculpe por su lista, Saqué fotos. porque yo me metí tarde a la clase. Es que como les dije, algo pasó en el sistema y está la lista pasada hasta fin de mes. Entonces, lo que yo hago, me meto después y saco simplemente a los que no están porque están todos presentes. Entonces, yo saco a los que no están. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Eso. Ya, que estén muy bien. Buen fin de Chao, semana. profe. Chao, chao. Profesor. Chao.